Bueno, prosiguiendo entonces con los videos acerca del lenguaje C#, C gatito, C hashtag o do sostenido. Ahora entonces vamos a ver el manejo de arreglos y de matrices de manera muy sencilla. Posteriormente en otros videos también vamos a ver cómo se manejan estos más bien, porque bueno, C# tiene algunos problemas o algunos detalles para el manejo de arreglos que viene acarreando directamente el lenguaje C ANSI. Sin embargo, se han utilizado, como había mencionado en otro video, o más bien se han incluido algunas sentencias de control como el for each para el control, valga la super redundancia, de estas especies entonces de, pues como lo podemos decir, espacios de memoria, que realmente son espacios de memoria. Ahorita vamos a ver cómo que van a manejar entonces el lenguaje de programación C#. Bueno, para no hacer el cuento largo entonces, vamos a ver de qué se tratan entonces aquí arreglos. Los arreglos van a ser ahora una parte del bloque de memoria. Aquí vamos a poner bloque de memoria entonces de la microcomputadora, en el que se va a indicar un espacio que está pues asignado a unas ciertas variables. Me explico de nuevo. En el bloque de memoria, en el espacio de memoria, en memoria RAM que tenemos, la memoria de acceso aleatorio de una computadora, cuando se sube, entre comillas, entonces, a ese pedazo de memoria el programa que se está ejecutando, que realmente entonces se está ejecutando ese espacio, ese programa, entonces se pasa al bloque de memoria en una parte que se llama memoria de programa. Existe otro pequeño pedazo que se llama bloque de datos o memoria de datos. Ese memoria de datos, ahí van a estar viviendo, comillas, todas mis variables. Por variables entonces van a estar las enteras, los variables enteros, perdón, los strings, los flotantes, todos ahí van a estar viviendo. Bueno, los flotantes tienen también su espacio de memoria aparte, ¿no? Pero bueno, ahí van a estar realmente viviendo. Entonces, ese bloque de memoria va a ser un espacio, va a ser ahí un espacio que va a tener espacio de memoria para un entero, por ejemplo, ¿no? Para ponerle ahí. Entonces vamos a tener un espacio de memoria para un entero que va a constar de que un entero, por ejemplo, de 32 bits. El espacio en memoria va a contar con 32 bloquecitos, o sea, bits, que van a tener 0, 1, y van a estar asignados tal cual ahí. Entonces esto es cuando nosotros estamos llamando a esto que le colocamos como int. Ahora, para estos arreglos, nosotros vamos a colocar un espacio en memoria para arreglos. Va a ser un espacio en memoria de dicho tamaño, ¿no? Del tamaño del tipo de variable, ¿no? Ya sea entera, de cadena de texto. Bueno, en cadena de texto también se maneja de manera un poco especial, pero exactamente va a ser enteros, ya sea de 8, 16, 32 o 64 bits. Ese espacio en memoria. Para entonces, dependiendo también si tenemos un procesador de 32 o 64 bits, puede llegar hasta 64 bits. Hay algunos procesadores que ya están, incluso no sé bien, me parece que creo que sí, para el tiempo entonces que se está haciendo este video, de que ya hay procesadores de 128 bits, pero bueno, hasta donde tengo entendido, estos son todavía experimentales. Pero bueno, vamos a tener esos espacios en memoria. Pero ahora lo podemos ver entonces que cada una de esas filas va a constar, de esas filas que van a estar dentro de esos bloquecitos de memoria, va a constar entonces en ese espacio, por ejemplo, entero de 32 bits. Y entonces vamos a tener mi espacio para mi entero de 32 bits, espacio 01. Después, un entero de 32 bits y va a ser el espacio 02. Y así sucesivamente, dependiendo del tamaño del arreglo que estemos manejando. Y donde se va a, digamos, como que asignar el arreglo,
por ejemplo aquí int arreglo, este va a estar de alguna manera como que apuntando o direccionando hacia la primera dirección donde yo tengo ese arreglo, ¿ok? Para ponerlo en contexto entonces, si yo coloco aquí esta instrucción, que es un entero, que le estoy diciendo que va a ser un entero, o más bien el arreglo va a ser de tipo entero, de 32 bits, que se va a llamar mis números, va a estar entonces apuntando a los espacios en memoria que van a constar de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, 8 y 9. Vamos a tener entonces ahí 10 filas de cada una de 32 bits que van a contener cada uno de esos espacios. ¿Qué es lo que viene aquí? Un vector con cierta cantidad de espacios disponible, ¿va? Entonces, de esta manera podemos generar un vector que sea fijo y ya, ahí se queda, ¿no? Pero si queremos utilizar una asignación, que debería decir asignación, no asignación dinámica de los espacios en memoria, ¿a qué me refiero con asignación dinámica? Bueno, puedo colocar entonces o decirle, bueno, nada más quiero aquí 10 datos del vector. ¿Qué es lo que generalmente venía aconteciendo en el CANSI? Nada más uno colocaba, vamos a ponerlo aquí arriba, se colocaba entonces, aquí le vamos a poner CANSI, esto se manejaba entonces, por ejemplo, int vector y se colocaba 10, y durante todo el programa solamente iba a constar de 10 espacios mi arreglo o mi vector, y no había poder ni humano, ni divino, ni titánico que pudiera modificar entonces este tamaño de mi vector. Sin embargo, tal como dice aquí, es posible entonces en el C# utilizar a una asignación dinámica de espacios. No voy a decirle, tú nada más vas a tener 10 espacios ahorita. No, puedo hacer entonces y decir a el usuario, ingresa el tamaño del vector que quieres utilizar. Leo de la consola, convierto un entero de 32 bits, es bastante importante entonces manejarlo a un entero, asignarlo a esta variable y después decir, bueno, quiero un entero, un arreglo que se va a llamar vector, que lo voy a entonces identificar con el sobrenombre, el seudónimo de vector, y le voy a decir, bueno, entonces va a ser un nuevo arreglo de este tamaño. Esto anteriormente en el CANSI no se podía realizar, sin embargo en el C# se puede hacer sin ningún problema. ¿Ok? Este new ahorita lo vamos a dejar entonces como mantra para generar espacios en memoria. Esto me va a generar entonces estos espacios en memoria que después puedo manejar así, sin necesidad entonces yo de crear ese espacio. Pero este new entonces lo vamos a dejar, como decía, como mantra, porque después vamos a ver de qué se está tratando esto. Esto tiene mucho que ver, adelantando un poco, con la programación orientada a objetos. Porque todo lo que estamos haciendo aquí son unos objetos. Se pueden agarrar, tocar, aventar y hacer lo que quieran con ellos. ¿Vale? Entonces, aquí viene entonces la parte importante. ¿Cómo se va a ir agregando los valores? Una vez que ya creé mis 10 espacios en memoria, ya voy a tener así mis 10 espacios con 32 bits cada uno. Para ingresarlo entonces puedo utilizar esto de aquí, un for, y decirle, bueno, vamos a ir desde k igual a 0. Es bastante importante aquí decir que este espacio que pongo aquí como 0,1 va a estar identificado como el espacio 0 para mi arreglo. Después espacio 1 y así sucesivamente. Aquí ponemos que sucesivamente. Y entonces, para decir hasta dónde se termina, podemos utilizar una propiedad de los vectores, bueno, en este caso de los arreglos, que podemos ingresar con el apodo o el sobrenombre que le pusimos a esta variable que se llama vector, ponerle un puntito aquí
y ahora sí mandar a llamar esa propiedad. Por supuesto, entonces si yo tengo aquí vector, me va a salir esta propiedad length. Ok, bueno, ahí está entonces. Y después entonces puedo colocar, esta cosa debería de ser más bien aquí un punto y coma. Puedo colocar el punto y coma acá más, entonces para que se ejecute, y ya colocar aquí, escribe el elemento tal, y voy a leer de consola, lo convierto entero de 32 bits, que es como lo estoy trabajando, y se asigna fácilmente a este vector, colocándolo nada más entre corchetes, esta variable, que como había visto en otro video, que es directamente con esta instrucción for, se le conoce a veces como contador, ¿no? Y podemos recorrer el vector utilizando la instrucción de control for each. Nada más recuerden, hay que utilizar mi variable temporal, que es del mismo tipo que mi vector o mi arreglo, dentro de ese mismo arreglo, y se imprime, ¿vale? Y así ya voy a tener el manejo de vectores. Para el caso de que yo quiera manejar matrices, se pueden declarar colocando una coma por cada una de las dimensiones. ¿A qué me refiero por dimensiones? Bueno, si voy a tener un vector, nada más va a tener una sola dimensión. Va a ser entonces, por ejemplo, este arreglo que tengo aquí, se puede ver como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que nada más todo va a estar así, ¿no? Colocado. Pero ahora, si voy a tener una matriz de 3×3, una matriz regular, si lo voy a tener que poner así, va a ser, por ejemplo, aquí 0, 0, 0, ay Dios, ahí está, después ponemos esto, 0, 0, 0, por ejemplo, iniciándolo a puros ceros, ¿no? Voy a tener entonces 3 filas de 3 columnas cada una, ¿ok? Y para ello entonces voy a colocar aquí el 3, que me va a dar las filas, coma, las columnas que voy a tener por cada una de las dimensiones, ¿ok? Anteriormente se va a poder ver eso, pero esto se maneja de la misma forma que estos arreglos. En general se puede utilizar, o de preferencia para manejar ellas, las matrices, se puede utilizar el for en lugar del for each, porque se vuelve un poco extraño el manejo entonces de estas matrices con el for each, y es mejor entonces colocar fors que van a estar anidados. Uno de ellos entonces va a recorrer las filas, y el que se encuentre dentro va a recorrer las columnas. Eso lo pueden entonces ustedes ir probando. Y también pueden manejar aquí algunas propiedades de los vectores. ¿Cuáles? Ya vimos la length. Si se corre con matrices, ahorita vamos a ver qué es lo que da y qué es lo que da esta propiedad de rank. Vamos a correrlo, ejecutarlo, y me dice, bueno, ingresa el tamaño del vector. Quiero un vector de 3 espacios. Elemento 1, 5, 4, 7. Entonces ahí me está poniendo 5, 4, 7. Este 10, ¿qué significa? Aquí está entonces, bueno, aquí está. Recorro el vector, después entonces voy a ver las propiedades de los vectores, el tamaño entonces de mi vector, que es mis números, aquí va a ser 10. Después entonces voy a tener el de las matrices. Me da 9. ¿Por qué me está dando 9? Bueno, es la cantidad de elementos que tengo aquí. Como son 3×3, son 9. Pero si quiero entonces el número de dimensiones de la matriz, y sobre todo utilizando matrices cuadradas, que son de la misma tamaño, tanto en columnas como en filas, ya me va a dar este valor. Ah, caray, ¿por qué te está dando un 2? Bueno, porque este es el espacio 0, este es el espacio 1 y este es el espacio 2. El espacio 0, el espacio 1 y el espacio 2. Recuerden lo que decía aquí. Esto va entonces a manejarse desde el valor 0 hasta el n-1. Cosa que también ocurre entonces dentro, bueno, no ocurre, perdón, dentro del length. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estos datos, los cuales por un lado me va a dar la cantidad de datos con el length si estoy en una matriz, me da la cantidad de datos si estoy en un vector, pero en ese caso tengo que restarle un 1
para poder manejarme dentro de ellos. Por esa razón, aquí yo estoy colocando el menor que vector.length, porque si yo pongo menor o igual, voy a salirme un punto adelante de lo que yo creé. ¿Ok? Sí suena un poco extraño, pero simple y sencillamente hay que tomar en cuenta, hay que quedarse en mente que estas matrices y estos arreglos, sobre todo los arreglos, entonces, que es la base para la generación de matrices, van a iniciar con un índice, que es el que se coloca dentro de los corchetes, de 0. Después ya viene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Punto length, esta propiedad length del vector o del arreglo, me va a dar como valor 9. Pero yo no puedo llegar a ese valor 9, tengo que llegar a un valor anterior en el índice de mi vector, por la sencilla razón de que el índice del vector comienza en 0. ¿Ok? Vale, entonces, bueno, espero que haya quedado más o menos entendida esta parte. Yo sé que es un tanto complicado el manejo de arreglos, pero posteriormente ya en otros videos se irán viendo algunas otras propiedades que permiten el manejo más sencillo de los arreglos. Esto es entonces como que la base para ver cómo es ese manejo de los arreglos. Y sobre todo después, posteriormente, se verán algunos otros datos adicionales y variables que ya se incluyen solamente en el C#, que permiten un manejo extremadamente sencillo de estos conceptos. Pero hay que tener en consideración estas cosillas importantes, ¿no? Que los arreglos van a empezar en 0 y van a llegar al tamaño de n-1, ¿va? Bueno, entonces, como decía, espero haya quedado bien explicado. ¡Abur!